Antes de empezar, haz algo por mí. Levanta la vista de la pantalla. Mira las esquinas del cuarto donde estás ahora mismo. ¿Las ves vacías? Bien, recuerda esa imagen, porque al final de este video vas a querer compararla. Si estás viendo esto solo, deja un like ahora, no por el algoritmo, para saber cuántos están solos. Y si decides seguir viendo, suscríbete, porque después de esto vas a empezar a notar cosas. Y cuando eso pase, vas a querer volver aquí. También quiero decir algo. Yo soy turco, y este canal existe gracias a ustedes, mis hermanos de España y Latinoamérica. Si quieren que continúe, apóyenme. Y si ves algo extraño después de este video, escríbelo en los comentarios. No lo ignores. Quiero que hagan algo antes de que empiece. Levanten la vista de la pantalla por un momento. Solo un momento. Miren el cuarto donde están ahora mismo. Miren las esquinas. Las 4 esquinas superiores donde el techo se junta con las paredes. ¿Las ven vacías? Bien. Guarden esa imagen en la memoria, porque al final de este video van a querer compararla con algo. Hace 4 meses recibí un mensaje que no pedí. No era spam, no era publicidad. Era un mensaje directo de una cuenta que no reconocí, con una sola línea de texto. Decía: ya sé que lo has visto. Todos los que hacen lo que tú haces eventualmente lo ven. No hables de ello públicamente. Te lo digo porque alguien me lo dijo a mí y no le quise caso. Ojalá tú sí lo hagas. No respondí. Busqué la cuenta. Había sido creada ese mismo día y ya no existía cuando fui a revisarla 4 horas después. Debí haberlo dejado ahí. Pero hay algo en recibir una advertencia sin contexto que hace exactamente lo contrario de lo que pretende. En lugar de asustarme, me dio curiosidad. En lugar de alejarme, me acercó. Así que empecé a buscar. Lo que encontré al principio parecía disperso. Fragmentos de conversaciones en foros distintos, en idiomas distintos, que a primera vista no tenían conexión entre sí. Alguien en un foro de fotografía preguntando si era normal que en todas sus fotos interiores apareciera una anomalía en las esquinas. Alguien en un grupo de paranormal describiendo una sombra que aparecía en las fotos de su departamento, pero que nunca podía ver a simple vista. Alguien más compartiendo una foto de su sala con una forma oscura, vertical, pegada al ángulo donde 2 paredes y el techo se unían, preguntando si alguien podía explicarle qué era. Cada uno de esos hilos tenía algo en común. Habían sido eliminados, no archivados, no cerrados por moderadores, eliminados, como si nunca hubieran existido. Encontré rastros de ellos solo porque alguien los había capturado en pantalla antes de que desaparecieran y los había guardado en un sitio de archivos que tampoco existe ya. Esos archivos fueron lo primero que me hizo entender que esto no era algo nuevo. Las capturas de pantalla más antiguas que encontré eran de 2009. Pero las fotos que la gente compartía en esos hilos no eran de 2009. Eran fotos escaneadas, fotos físicas, en papel, que alguien había digitalizado. Fotos de los años 80, de los 70, de los 60. Y en todas ellas, en las esquinas superiores de los cuartos, había algo, una forma oscura, vertical, delgada, siempre del mismo tamaño aproximado.
independientemente del tamaño del cuarto, siempre pegada al ángulo donde las superficies se encuentran, siempre quieta, siempre mirando hacia donde estaba la persona. Eso fue lo primero que aprendí sobre el testigo, que no es nuevo, que siempre ha estado. La primera persona con la que logré hablar directamente se llamaba, o al menos se presentó como Andrés. Vivía en Guadalajara. Llevaba 3 años documentando esto. Tenía una carpeta con más de 400 fotografías recopiladas de distintas fuentes, todas mostrando la misma forma en distintos hogares de distintos países. Me dijo algo que no esperaba. Me dijo que la forma no era siempre visible en las fotos, que en algunas fotos no aparecía aunque hubiera sido tomada en el mismo cuarto, desde el mismo ángulo, el mismo día. Le pregunté por qué. Me dijo, eso es lo que más nos ha costado entender. Llevamos años tratando de identificar el patrón, cuándo aparece y cuándo no. Y lo que hemos concluido, aunque todavía no podemos explicarlo, es que aparece cuando la persona está sola, cuando no hay nadie más en el cuarto, cuando estás completamente solo con el espacio. Dejé que eso se asentara un momento. Le pregunté si eso significaba que cuando hay otras personas presentes, la forma no está. Me dijo, no exactamente. Creemos que sigue estando, pero algo en la presencia de múltiples personas hace que no sea captada por la cámara, como si se ocultara, como si supiera cuándo puede ser vista y cuándo no. Esa noche volví a mi departamento. Vivía solo en ese entonces. Entré, encendí las luces y me quedé parado en la entrada mirando el pasillo. Nada a simple vista. Nunca hay nada a simple vista. Eso es lo que hace que esto sea diferente a cualquier otra cosa que haya investigado. No puedes verlo. Solo puedes saber que está ahí a través de las fotos. Lo que significa que en este momento, mientras les hablo, mientras están sentados donde están, podrían estar completamente solos en un cuarto, con algo que los observa, y nunca saberlo a menos que tomen una foto y revisen las esquinas. Tomé mi teléfono, abrí la cámara, apunté hacia la esquina superior derecha de mi sala. Tomé la foto, la abrí. En la esquina pegada al ángulo donde el techo y las dos paredes se juntaban, había una forma oscura, vertical, delgada, con una altura que yo estimé en algo así como 1,80 m, 1,90 m, la altura de una persona adulta. Pero no era una persona. Era una forma sin rasgos, sin cara visible, sin extremidades distinguibles, solo una presencia oscura, más densa que la sombra normal, que ocupaba ese espacio como si tuviera todo el derecho de estar ahí. La primera reacción que tuve no fue miedo, fue una especie de reconocimiento incómodo, como cuando ves algo que en algún nivel ya esperabas encontrar. Llamé a Andrés, le envié la foto. Su respuesta fue inmediata. Sí, es él. Le pregunté qué hacía ahora. Me dijo, nada, seguir con tu noche. Come, ve televisión, duerme, no cambies tu rutina. Lo que sí te recomiendo es que no le tomes más fotos esta noche. No porque sea peligroso, sino porque mañana vas a querer comparar. Le pregunté a qué se refería con comparar. Me dijo, la posición. Toma nota mental de dónde está ahora. Esquina superior derecha de tu sala. Mañana revisa si sigue ahí. Intenté dormir esa noche. No lo logré completamente. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en la esquina de mi cuarto.
en si la forma estaba también ahí, a 3 metros de donde yo estaba acostado, mirándome en la oscuridad con lo que sea que usa para mirar. A las 3 de la mañana me levanté. Tomé una foto del cuarto donde dormía. La forma estaba en la esquina superior izquierda, la esquina más cercana a mi cama. A la mañana siguiente, como me había dicho Andrés, revisé la sala. Tomé una foto. La esquina superior derecha, donde había estado la noche anterior, estaba vacía. Andrés me llamó antes de que yo pudiera llamarle. Le conté lo que había encontrado. Me dijo, se movió al cuarto donde dormiste. Eso es consistente con todo lo que hemos documentado. Siempre está en el espacio donde estás tú, no en el espacio donde podrías estar, en el espacio donde estás en ese momento. Lo que eso significaba era simple y aterrador al mismo tiempo. Significaba que no era estático, que se movía, que mientras yo dormía algo había recorrido los metros que separaban mi sala de mi cuarto y se había colocado en la esquina más cercana a donde yo estaba tumbado, sin hacer ruido, sin ser visto, sin despertar a nadie, porque no hay nada que despertar, solo yo, solo ese cuarto. Solo la oscuridad y la forma en la esquina y la distancia de 3 metros entre los dos. Andrés me explicó entonces lo que él y su grupo habían estado documentando durante años. Me dijo que habían identificado 3 fases en la presencia del testigo. La primera fase era la observación pasiva, la forma en la esquina, quieta, orientada hacia la persona sin cambios aparentes. Esta era la fase que casi todo el mundo experimentaba siempre. La forma estaba ahí, los observaba, y no hacía nada más. Años, décadas, generaciones enteras de una misma familia habían vivido en casas donde el testigo estaba presente sin que nada ocurriera, más allá de esa presencia constante. La segunda fase era lo que él llamaba la aproximación. La forma comenzaba a aparecer más cerca en las fotos, no de golpe, gradualmente, 1 metro, medio metro, como si algo en la dinámica hubiera cambiado y la distancia habitual ya no fuera suficiente. Le pregunté qué causaba el paso de la primera a la segunda fase. Me dijo, no lo sabemos con certeza, pero hemos notado una correlación. Casi siempre ocurre cuando la persona empieza a prestarle atención, cuando empieza a buscarlo, a fotografiarlo, a estudiarlo, como si la atención cambiara algo, como si mirar activara algo que el ignorarlo mantenía dormido. Hice una pausa. Le pregunté si eso significaba que al investigar esto, al empezar a tomar fotos y buscar la forma, yo había acelerado algo que de otra manera habría permanecido pasivo. Andrés tardó un momento en responder. Luego me dijo, sí, probablemente. Le pregunté por la tercera fase. Esta vez tardó no más. Me dijo, la tercera fase solo la hemos documentado en 4 casos. En los 4, la persona que estaba siendo observada comenzó a reportar algo diferente. No en las fotos, en la realidad directa. Decían sentir algo en los cuartos, una presencia que ya no necesitaba la cámara para hacerse notar, una sensación de ser observado que persistía incluso cuando no había fotos de por medio. Le pregunté qué les había pasado a esas 4 personas. Me dijo que 2 seguían bien, que habían aprendido a vivir con eso, que habían llegado a una especie de coexistencia, donde la presencia era constante pero neutral. Le pregunté por las otras 2. Hubo un silencio largo. Me dijo,
No tenemos contacto con ellas desde hace tiempo, no porque algo malo les haya pasado necesariamente. Simplemente dejaron de responder. Dejaron los grupos, los foros, los canales de comunicación que usábamos, como si hubieran decidido desaparecer del mapa. Le pregunté si creía que estaban bien. Me dijo, prefiero creer que sí. Pero su voz cuando lo dijo no sonaba como alguien que de verdad lo creía. Esa semana contacté a otras personas que Andrés me conectó. Gente de distintas partes de América Latina que llevaba meses o años documentando esto en silencio. Personas que nunca habían hablado de ello públicamente porque habían aprendido, de una manera u otra, que hablar de ello en voz alta traía consecuencias que preferían evitar. Una mujer en Buenos Aires me contó que llevaba 6 años fotografiando su apartamento sistemáticamente, que tenía miles de fotos ordenadas cronológicamente, que había visto cómo la forma había permanecido en la misma esquina de su sala durante 5 años sin moverse ni un centímetro, y que 3 meses después de empezar a estudiarla con más detalle, con más zoom, con más frecuencia, la forma había comenzado a aparecer en cuartos donde antes nunca había estado. La cocina, el baño, el pasillo. Me dijo, una noche tomé una foto del pasillo a las 2 de la mañana. La forma estaba ahí. Y en la foto, aunque no tiene cara, aunque no tiene ojos visibles, había algo en la orientación de la forma que me hizo entender que no estaba mirando hacia el pasillo. Estaba mirando hacia la puerta de mi cuarto, hacia donde yo estaba parada tomando la foto. Y por primera vez en 6 años sentí que la distancia entre nosotros era demasiado poca. Un hombre en Ciudad de México me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde que lo escuché. Me dijo, lo que más me perturbó no fue encontrarlo en mis fotos, fue encontrarlo en fotos antiguas de mi familia, fotos de mis padres cuando eran jóvenes, fotos de mis abuelos, siempre en las esquinas, siempre del mismo tamaño, como si llevara generaciones en esa casa, como si hubiera visto nacer a mi padre, como si hubiera visto crecer a mi abuelo, como si me hubiera visto nacer a mí. Hizo una pausa, luego dijo, lo que me pregunto a veces es si alguna vez dejó de mirar, si hay un solo momento en toda la historia de mi familia en esa casa en que no estuviera ahí, en que estuviéramos realmente solos. Esa pregunta me quedó resonando durante días, porque implica algo que cuesta aceptar. Si el testigo lleva décadas, quizás siglos, en los mismos espacios donde vivimos, si aparece en fotos de generaciones pasadas con la misma forma y el mismo tamaño, entonces nunca hemos estado solos en nuestras casas. Ninguno de nosotros. Nunca. Cada vez que creíste que estabas solo en tu cuarto, cada noche que dormiste pensando que no había nadie más, cada momento íntimo y privado que viviste en los espacios que consideras tuyos, había algo en la esquina, mirando, sin hacer nada, sin interferir, solo mirando. Y la pregunta que nadie ha podido responder todavía, la pregunta que Andrés y su grupo llevan años intentando contestar, la pregunta que el investigador que documentó todo esto antes que ellos se llevó consigo cuando desapareció es esta. ¿Para qué? ¿Qué hace con lo que ve? ¿A dónde va la información de todo lo que observa? ¿Hay algo en algún lugar que recibe todo eso? No tenemos respuesta. Lo que sí tenemos son los datos. 437 fotografías recopiladas por Andrés y su grupo, de distintos países, distintas décadas,
distintos idiomas, todas mostrando la misma forma en las esquinas superiores de espacios interiores. Testimonios de personas en más de 12 países, describiendo exactamente la misma experiencia. Y algo más que Andrés me mostró hace 2 semanas y que todavía no había compartido con nadie fuera del grupo. Hay un tipo de fotografía donde el testigo no aparece. No importa cuándo fue tomada. No importa si la persona estaba sola. No importa el cuarto ni el ángulo. Las fotos de personas que han muerto en ese espacio. Cuando alguien muere en un cuarto, las fotos tomadas después en ese cuarto no muestran la forma, como si se fuera, como si ya no hubiera nada que observar, como si lo que le interesa no sea el espacio, sea la vida dentro del espacio. Andrés me dijo, llevamos años debatiendo qué significa eso. Hay quienes piensan que simplemente pierde interés cuando ya no hay un ser vivo presente. Hay quienes piensan que algo en la muerte lo aleja, como si la muerte fuera el único estado que lo mantiene a distancia. Y hay quienes piensan que no se va, que simplemente ya no necesita ser visto, que cuando la persona muere, su trabajo con esa persona terminó. Le pregunté qué trabajo. Me dijo que no sabía. Y ahora llegamos al final. Hace 2 semanas tomé una foto de mi cuarto para preparar este video. La forma estaba en su lugar habitual, esquina superior derecha, la misma donde lleva meses. Más cerca que al principio, pero estable en las últimas semanas. Esta mañana, antes de grabar esto, tomé otra foto. La forma no estaba en la esquina. Busqué en las otras esquinas. Nada. Revisé el resto del cuarto con la cámara, esquina por esquina, ángulo por ángulo. Nada. Y entonces apunté la cámara hacia donde yo estaba sentado, hacia el espacio justo detrás de mí, y tomé la foto. No voy a describirles lo que vi. Solo les voy a decir que la distancia ya no es la misma. Y que si están escuchando esto solos, si están en un cuarto con las luces bajas o con audífonos puestos, si llevan un rato quietos en el mismo lugar, tomen su teléfono, abran la cámara, apúntenla hacia la esquina superior del cuarto donde están, no la esquina que tienen enfrente, la de atrás, la que está justo sobre sus cabezas. Tomen la foto, ábrala y miren con calma. Si no hay nada, pueden respirar. Pero si hay algo en esa esquina que no debería estar ahí, no le hagan zoom, no lo estudien, no hablen de ello en voz alta. Cierren la foto, apaguen la pantalla. Y recuerden lo que les dije al principio de este video sobre mirarle demasiado tiempo. Recuerden lo que le pasa a la distancia cuando empiezan a prestarle atención. Cuídense.